ver si nosotros lo vemos clarito. YDS, ¿qué es? RDS por PDS. Diagrama en bloque. RDS por PDS, YDS. Entonces, la del sistema completo es YDS, la de la planta o sistema individual es PDS. ¿Está claro? Sí, bro. Gracias. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Obviamente, la función de transferencia, acá no voy a pasar, la función de transferencia, al estar relacionada a transformadas de Laplace, queda claro, no solo está evaluada en el plano de los complejos, sino que al ser ecuaciones diferenciales, solo va a ser resuelta y va a representar ecuaciones diferenciales lineales, ordinarias, invariantes en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque habíamos dicho nosotros que no cualquier ecuación diferencial puede ser resuelta por Laplace. Laplace solo resuelve ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales, invariantes en el tiempo. Por lo tanto, una función de transferencia solo evalúa sistemas cuyo modelo matemático esté representado a través de ecuaciones diferenciales transformables por Laplace. Por lo tanto, la función de transferencia solo aplica a sistemas con ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales e invariantes en el tiempo, con una característica que se suma, con todas sus condiciones iguales a cero, sus condiciones iniciales iguales a cero. ¿Qué significa? Si yo estoy evaluando un sistema en T sub n, significa que T sub n menos 1, T sub n menos 2, T sub n menos 3, T sub n menos n, porque T sub n menos n es T sub 0, son iguales a cero. ¿Qué tiene como asociado este? Que significa que yo voy a interpretar que mi sistema, hasta donde yo lo comencé a estudiar, siempre se mantuvo en reposo. Porque si todas sus condiciones iniciales son cero, quiere decir que viene el reposo hasta el momento en que yo lo estudio. ¿Está claro? Sí, bro. Perfecto. Sí, profe. Entonces, esto es lo único que dice. Que el concepto de función de transferencia queda limitado a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, invariantes del tiempo y condiciones iniciales igual a cero. Esto ya lo discutimos. La función de transferencia es un modelo matemático en el sentido que es un método operacional que permite relacionar las variables de entrada y salida mediante las transformadas de Laplace de sus ecuaciones diferenciales. Es correcto. Ahora, hay que analizar, dependiendo de cómo me presentan la función de transferencia va a ser un modelo matemático o un modelo gráfico, ¿sí? Porque la función de transferencia son dos modelos al mismo tiempo. Puede ser representada, porque no es que son modelos, sino es representada a través de modelos. Los sistemas, hemos dicho que pueden ser modelados a través de modelos matemáticos, modelos gráficos. La función de transferencia puede ser expresada a través de un modelo matemático cuando relaciona transformadas de Laplace, es un modelo matemático. Cuando relaciona otra cosa que vamos a ver más adelante en la clase de hoy, es un modelo gráfico. Entonces, la función de transferencia puede representarse a través de un modelo matemático, como la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada, o a través de un método gráfico que se llama diagrama de polvo y cero, que lo vemos en un rato. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo importante en todo esto? Que la función de transferencia, a mí lo que me brinda es la capacidad de entender la dinámica del sistema sin importar los elementos constitutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me da la función de transferencia el conocimiento sobre la dinámica del sistema y no solo sobre los elementos que lo forman y tampoco sobre el género, si es natural, artificial, mixto, ¿sí? Tampoco me dice si es mecánico, eléctrico, biológico. A mí me dice cómo es la dinámica del sistema conociendo la entrada o la salida. O me dice cómo reacciona el sistema en función de determinadas entradas. Estamos de acuerdo, pero no me dice la característica del sistema. No me dice a mí. Me da nociones a través de su comportamiento, cómo reacciona, pero no me dice cuál es su génesis. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa importante también es que si yo tengo una función de transferencia, y no conozco la salida a través de entradas conocidas como las que nosotros estudiamos, llamadas funciones de singularidad, que es el impulso unitario, el paso unitario, el rampa unitario, yo puedo deducir, ¿sí?
la, la salida de la función de transferencia, la salida del sistema en función de la entrada, en función de la entrada de excitación que yo seleccioné. Ahora, si yo no dispongo de la función de transferencia, si yo no dispongo de la función de transferencia, pero si yo tengo entradas conocidas, las entradas son estándar, escalón, paso e impulso. Y yo puedo describir su salida, entonces yo puedo hacer la ingeniería inversa o el backtracking y reducir la función de transferencia del sistema, porque la entrada es conocida. La salida aparece entrada, es observada. Ahí sí puedo. De la magnitud de la entrada, porque es lo que decimos, es independiente de la entrada, el comportamiento del sistema es intrínseco al sistema mismo. La función de transferencia incluye las unidades necesarias de información respecto a la estructura física de los sistemas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber más de un sistema con funciones de transferencia y comportamiento. Más de un sistema. El otro concepto es si se conoce la función de transferencia de un sistema, se puede estudiar salida o respuesta para diversas formas tentadas con el objeto de entender la función de transferencia. Y si se desconoce la función de transferencia de un sistema, se puede establecer experimentalmente introduciendo entradas conocidas, que hemos dicho, las entradas conocidas naturales para nosotros, impulso, paso y escalón. Y una vez establecida, se puede brindar una función, se puede replicar o se puede estructurar la función de transferencia del sistema. Entonces ya veníamos charlando. Por ahí no me voy a detener en interpretar, ¿sí? Una ley, obviamente, usted cuando termine la clase vuelve, ya están los apuntes en el aula virtual, entonces ustedes vuelvan a refrescar los conceptos con esto, ¿sí? En la clase práctica del miércoles que viene. Bien, aquí vamos a ver dos cosas importantes, conceptos importantes que ya lo habíamos nombrado en la primera diapositiva, que lo que dice, la transformada de Laplace de la respuesta de un sistema continuo, cuando todas la transformada de Laplace de la respuesta de un sistema continuo a una entrada específica, cuando todas las condiciones iniciales son cero, en Y de S igual a PDS por RDS, ¿qué es lo que dijimos? ¿Cuál es la respuesta de un sistema continuo para nosotros? Y de T. Esa es la respuesta de un sistema continuo. Lo que yo quiero obtener como resultado de la dinámica de un sistema es Y de T, que es la salida real. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un diagrama en bloque, en el espacio de los reales, yo tengo R de T de entrada, PDS o FDS y PDT en el caso del espacio del temporal y Y de T como salida. La respuesta es Y de T, que es la que retroalimenta. Entonces, la que yo quiero saber es Y de T. Y Y de T no es otra cosa que la transformada inversa de Laplace, que es Y de S. ¿Y Y de S qué es? Y es lo que le mostré en la primera diapositiva. Si P de S es igual a Y de S sobre R de S, no me queda otro que despejando Y de S, que sea P de S por R de S. Y justamente la transformada de Laplace de R de, inversa de Laplace de Y de S, que es la transformada inversa de Laplace de P de S por R de S, es Y de T. Entonces, por eso lo que yo les decía, que el sistema completo y la respuesta completa, Y de T, depende no solo de la función de transferencia de la planta, sino de la función de transferencia de la entrada. ¿Por qué? Porque al estar impactada por RDS también, no solo depende de los polos y los ceros de la planta, sino también depende de los polos y los ceros de la función de transferencia de la entrada. Eso es lo que dice acá. ¿Quedó claro ese concepto? Donde YDS es la función del sistema completo contemplando la entrada y PDS es la función de la planta o sistema solito, sin tener en cuenta la función de excitación, que es el leitmotiv del estudio del sistema de control. ¿Está claro? Sí, profe, sí. Ah, claro, gracias. Buenísimo. Perfecto. Bien.
Este es una propiedad muy particular dentro de las entradas y eso se da solamente cuando tenemos la entrada de impulso. Cuando tengo la entrada de impulso unitario, que es delta de Dirac, yo sé que su transformada de Laplace es S, PDS por RDS, donde RDS es igual a 1, ¿qué significa? Que en el único caso donde la salida Y de T va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de la planta, es cuando el impulso unitario de singularidad o entrada de excitación. ¿Por qué? Porque al RDS ser igual a 1 me queda YDS igual a PDS. Entonces, ese es en el único caso donde la salida del sistema completo es igual a la función de transferencia de la planta. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de delta de Dirac es 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una entrada unitaria en los complejos y cualquier cosa por 1 es igual a 1. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Está claro eso? El único caso donde PDS es igual a YDS es donde RDS es igual a 1. Si no, entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso de que mi entrada de excitación sea un impulso unitario, no depende de los polos y los ceros de la función de transferencia de entrada, porque no tiene. Esta es el único caso del sistema puede determinarse a partir de la ecuación a la Laplace de la ecuación diferencial. Porque Y de T y R de T son ecuaciones diferenciales, que una es la ecuación diferencial de la salida y otra es la ecuación diferencial de entrada. ¿Ok? Bien. Bien. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo, ya lo vimos en la clase pasada. Los sistemas continuos, para que sean estables en teoría de control, sí o sí deben darme partes reales negativas en los polos. ¿Y qué son los polos? Ya lo vimos en la clase pasada. Los polos son las raíces que hacen, los valores o raíces que hacen cero, el denominador de la función de transferencia. Para eso hicimos justamente expansión de fracciones parciales y el cálculo de los residuos. ¿Ok? Entonces, y esto es importantísimo, eso no significa que si en un sistema, por defecto nosotros no vamos a dar ejemplos con polos positivos. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo polos positivos, el sistema de control es un sistema inestable, lo tenga muy marcado, muy marcado. Que en teoría de control, las funciones de transferencia y sobre todo el denominador, la estabilidad o la inestabilidad de los sistemas. ¿Eso qué quiere decir? Yo para analizar en forma concreta, en forma directa, en forma rápida, si un sistema es estable, miro el denominador de la función de transferencia negativo, o sea, la parte real de la raíz negativa. ¿Y por qué digo parte real? Porque hasta ahora nosotros tuvimos solamente a partir de ahora vamos a empezar a ver raíces complejas. Nosotros en la clase pasada hemos resuelto a través de expansión de fracciones parciales simples, polos reales simples y polos reales múltiples, ¿sí? A través del cálculo del residuo S por F de S, en S igual a menos SI para simple, y 1 sobre R menos I factorial por la derivada de R menos I con respecto a S, R menos IBS por el polo a la R, por F de S en S igual a menos S sub N. Esas son las ecuaciones, pero han sido siempre polos reales, simples o múltiples. A partir de ahora vamos a tener también polos complejos en el denominador. Por eso le hablo de parte real. En un polo real la parte imaginaria es 0. En un polo complejo no es 0, es distinta de 0, pero sí se requiere, sea real o complejo, que la parte real sea negativa. Si la parte real negativa del denominador, el sistema es estable. Si existe algún polo con parte real positiva, el sistema es inestable. Ustedes me preguntarán, ¿se puede estabilizar? Sí, se puede estabilizar, pero no es el alcance de la materia de estudiar cómo estabilizar, si estable o inestable, y de abocarse al estudio de los sistemas estables. ¿Está claro? Sí. Bien.
Las raíces del denominador, yo ya no voy a decir raíces o cero, empezar a asociar polos a las raíces del denominador. Y cuando digo cero, son las raíces del numerador. ¿Estamos de acuerdo? Ya no voy a hablar de raíces del polinomio del denominador o raíces del polinomio del numerador. Yo diré polos y ceros y ustedes ya deben empezar raíces del numerador. Y si digo polos, son las raíces del denominador. Hasta acá esto, y fuimos asociando lo que son modelos matemáticos. A partir de ahora vamos a estudiar el modelo gráfico de una función de transferencia y la vez de presentación de diagramas. ¿Hay alguna consulta? No, profe. No, profe. ¿Quedó bien hasta acá? Perfecto. Muy bien. Fíjense en otra cosa que es el bloque donde tengo G, que es la función de transferencia de la planta, H es la función de transferencia de la retroalimentación, tengo C, que es la salida, E es el error, la retroalimentación. Bien, G es la que nosotros ya habíamos definido en el diagrama de bloque en la segunda clase, que C. H es la función de transferencia de la retroalimentación. Ahora, G por H es la función de transferencia de malla abierta. Ustedes dirán, ¿por qué la retroalimentación de malla abierta? Esta es la línea que retroalimenta B. Entonces, si yo trunco el diagrama acá, ¿qué es lo que hace? H vuelve, primero, si no existe B, no existe retroalimentación al punto de suma. Entonces, este punto de toma no tiene sentido. Entonces, H queda al lado de G. Y por operatoria de diagrama y no hay que decir la función de transferencia termina acá el circuito y yo trunco B. Entonces G por H nosotros lo vamos a conocer como función de transferencia de lazo o malla abierta. ¿Está claro? Bien, ahora sí que nos importa C sobre R es la función propiamente dicha de transferencia. C sobre L es la función de transferencia de malla cerrada. Es Y de S, donde G por H es la función de transferencia de malla abierta, porque le dije que saco la línea B que retroalimenta la relación de error o señal actuante, y B sobre R es la retroalimentación, es la relación de retroalimentación. ¿Por qué marcamos esto en la forma tan de demostraciones? Que hay que saberlo, que se lo toma en exámenes parciales o finales. Y tres de esas están dados, C sobre E. Esas son tres identidades que ya las desarrollamos ahora, que tienen que saber llegar a la identidad para que nosotros podamos hacer la demostración. Esa demostración sí van en el examen. Van tanto en el examen final, sí, estas tres demostraciones se toman en el primer parcial y las otras tres demostraciones se toman en el segundo parcial. ¿Ok? Entonces vamos a la demostración. Primero vamos, cada C sobre R, E sobre R y B sobre E representa una identidad. C sobre R es una identidad que ya la vamos a ver, no la noten porque ya la ven, pero es G sobre 1 más menos GH, E sobre R es 1 sobre 1 más menos GH, y B sobre R es GH sobre 1 más menos GH. Ahora trabajamos en esta diapositiva. Volviendo a nuestra forma canónica, nosotros vamos a procurar demostrar las identidades siguientes. C sobre R, que es G sobre 1 más menos GH, E sobre R 1 más menos GH, y B sobre R, que es GH sobre 1 más menos GH. A partir de eso nos vamos a munir de algunas igualdades bastante útiles por sustitución. Entonces no hay artificios matemáticos. Es muy sencilla, muy seguible la demostración. Pero para poder hacer sustitución, primero yo tengo que saber qué voy a sustituir y por qué valor. Los primeros valores a sustituir, yo sé que el error cuánto vale. Para nosotros el error siempre fue R más menos B.
El error es R más menos B. B, ¿qué es? C por H, porque ¿qué viene por esta línea? C, C. Y por operatorio de diagrama en bloque, si yo ir a B no es otra cosa que igual a C por H. Trabajo práctico número 2, clase número 2, cuando veíamos diagrama en bloque. Y con el mismo concepto que C. C es igual a G por E. Y a partir de eso empezamos con la primera identidad. La primera identidad vamos a reemplazar completamente C y R. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé si lo tengo, que es G por E, pero R no lo tengo en forma directa, pero puedo reemplazar E más menos B. Paso restante, el segundo término. En realidad paso con exactamente los mismos signos. Entonces reemplazo C y R. C por G y en el denominador reemplazo R por E más menos B. ¿Sí? Y ahora voy a reemplazar B. ¿Y qué es B? No tengo. HC. ¿Por qué pongo HC? Porque yo siempre voy a poner lo que voy a reemplazar. Porque algunos miran, profe, HC lo mismo que CH, correcto. Pero yo siempre voy a poner al final lo que voy a volver a reemplazar. Entonces pongo HC, ¿y eso qué quiere decir? Que ahora voy a reemplazar C. ¿Y por qué reemplazo C? Porque es lo que tengo y lo que conozco. ¿Cuál es mi objetivo? Yo al tener G arriba, mi objetivo es tener un E abajo, de manera tal que yo lo pueda cancelar y me quede G solo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces reemplazo C. C, ¿qué es? G por E. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Saco factor común E. Y me queda G por E. Al sacar factor común E, me queda E por 1 más menos GH. Cancelo. Y me queda, ¿qué es eso? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto, vamos al segundo. Les queda como tarea para la casa probar que este tipo de sustitución es válida. A ver, yo puedo sustituir E en el numerador y sustituir R en el denominador y voy a llegar a E. Yo puedo sustituir B. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir directamente de E y B para obtener restar por E. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener solo el término de la derecha. Pasan al primer término y me queda E más menos GH. ¿Qué es lo que hago acá ahora? Saco factor común E y me queda E, o ya con sacado el factor común, me queda E por 1 más menos GH, que es el denominador. Y lo que hago aquí es pasar, transponer términos. Pasa a restar, pasa dividiendo, R pasa dividiendo al término de la izquierda y 1 más menos que H pasa dividiendo al término de la derecha. ¿Sí? Y exactamente lo mismo vamos a hacer con B. ¿Cuánto vale B? HC. Ahora reemplazo C, que es G por E. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Reemplazo E, que es que R más menos B, y aplico distributiva. Me va a quedar HG por R más menos HG por B. Hago exactamente lo mismo que en la identidad 2. Paso restando al miembro de la izquierda, entonces me va a quedar B más menos GHB. Ahora, ¿qué hago? Saco factor común B. Al sacar factor común B, me queda B por 1 más menos GH igual a GHL. ¿Y ahora qué hago? Transpongo términos, hago lo mismo. Paso R dividiendo y paso 1 más menos GH dividiendo el otro término. Entonces ahí me queda B sobre RGH sobre 1 más menos HG. Listo. Esas son las 3 demostraciones que necesitan saber para el primer parcial. No hay. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Vieron que son bastante sencillos, solo tienen que seguirlo. Vayan siguiéndolo de a poco. De todos modos, por ahí,
les vuelvo a repetir, hay demostraciones que no están en los libros y hay demostraciones que sí. Igual ustedes tienen bibliografía para, para poder consultar aparte del PowerPoint. En el aula virtual, a ver si puedo, si me permiten, yo voy a dejar de compartir un segundito. Voy a entrar. Voy a entrar. Profe, Sí, disculpe, de todas las opciones que usted pone ahí para que nosotros consultemos, ¿cuál es la mejor opción? justamente eso estoy por compartir a ver, en realidad es todo, pero los dos libros que ustedes tenían es el Di Stefano, y hay un libro que hemos escrito con la profesora básico, que es donde tiene libros y consultas. A ver si voy a compartir la pantalla de nuevo. Caramba. ¿Están viendo la pantalla del aula? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Libros de consultas y anexos. Notas básicas sobre teoría de control. Ese es el libro que hemos escrito con la profe Elena Janinet. Y en bibliografía, tienen bibliografía 1, bibliografía 2. En una de estas tres opciones, acá tienen un par de libros, acá tienen libros, acá tienen libros. No me acuerdo en cuál de estos tres está el Di Stefano. Es el más comprensible. Es el más comprensible. Yo diría, leyendo este, que hemos escrito con la profe, más lo que dice el Di Stefano, suficiente. Más todos los otros que tienen. Tienen estrategias de control, que es lo que no está en las notas. Eso yo lo tengo que agregar, es un tema aparte que lo tengo que agregar con la profesora que me está en el libro este. O sea, acá tienen... ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. No sé. Buenísimo. Perfecto. Quedó claro dónde lo tienen que buscar a los libros. Otro que les puede resultar que no es de una lectura complicada, no les recomiendo ni el Cuo ni el Ogata, no porque sean malos, son complicados, son hermosos libros, a mí me encantan. Otro que les puede llegar a gustar y una lectura más o menos un poquito más complicada, pero igual comprensible que el Di Stefano, el Bolton. ¿Sí? En todo eso ya tienen mucha bibliografía para complementar, ¿ok? ¿Les parece? Sí, gracias. Sí, profe. Perfecto. En esos tres sí que están ahí en el aula, en uno de esos está el Di Stefano, porque en realidad le subí todo, le subí Di Stefano, Bolton, Ogata, Cuo, todo lo que hay de teoría de control, ¿ok? En realidad, toda la síntesis de la materia está basada en todos esos libros. O sea, ustedes los pueden descargar a todos y elijan el Bolton, elijan el Di Stefano, el que quieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Volvemos a la pantalla voy a compartir pantalla otra vez para que sigamos con la clase. Bien. Ok, hasta aquí llegamos con lo que es la parte de demostración. Bien. Ahora sí vamos a empezar con el método gráfico. Nosotros hasta aquí, hemos resuelto o hemos encontrado la función de transferencia PDS o FDS en la clase práctica del día miércoles, a través de lo que nosotros dijimos, la expansión de fracciones parciales. Y la expansión de fracciones parciales se basa en ¿qué? En expandir un polinomio en tantos términos como polos tuviese, sin darle demasiada trascendencia al numerador. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Expandía por polos, ya sea simples o múltiples, y me basaba en el cálculo del residuo. Entonces, la expansión de fracciones parciales no era una cosa más que una suma de fracciones
del residuo sobre el polo que yo quería calcular. Bien, ese es en forma analítica. En forma gráfica no se sustituye la expansión de fracciones parciales, lo que se sustituye es el cálculo, lo que se sustituye es S por F de S evaluado en el polo y 1 sobre R menos I factorial por la derivada R menos I con respecto a S R veces por S más S sub N a la R por F de S evaluado en el polo. Eso es lo que nosotros sustituimos. El tipo de cálculo. La expansión de fracción parcial se mantiene, es exactamente lo mismo, solo que antes lo que hacíamos en forma analítica, ahora se la va a hacer en forma gráfica, pero la expansión sí sigue siendo la misma. Y a esto quiero marcar algo importante que ya lo dije en la clase que grabé, que ustedes seguramente ya la vieron, que los polos simples se pueden calcular en forma analítica y en forma gráfica. Los polos múltiples solo se pueden calcular en forma analítica y los polos complejos solo se pueden calcular en forma gráfica. Hoy vamos a trabajar con polos simples, porque el método gráfico, como ya les vuelvo a repetir, son para polos simples y polos complejos. Hoy vamos a ver polos reales simples. ¿Ok? Si son polos reales múltiples, forma analítica. Bien, para ello, yo partiendo de mi definición de mi función de transferencia, vamos a ver. Yo tengo mi diagrama en bloque de la forma canónica, tengo la expresión de la función de transferencia que acabo de sacar por la identidad, donde P de S es igual a Y de S sobre R de S. Y fíjense que ya tengo una forma más de escribir lo que yo les decía. Cuando yo pongo Y de S sobre R de S, es lo mismo que pusiese transformada de Laplace de Y de T sobre transformada de Laplace de R de T. Ahí representa un modelo matemático. Pero cuando yo pongo G de S igual a 1 más menos G de S por H de S, que yo siempre me voy a abstraer del argumento, ya porque cuando yo ponga G mayúscula yo sé que tiene los complejos, entonces el argumento de la variable compleja se la puedo sacar. Entonces ustedes fíjense que las identidades, yo no pongo GDS, HDS, ¿estamos de acuerdo? Nos abstraemos del argumento, Aquí lo puse para poder explicar eso. Entonces, cuando es un modelo matemático, fíjense, es YDS sobre RDS, o es transformada de Laplace de YDT sobre transformada de Laplace de RDT, y cuando es un método gráfico, yo ya pongo G sobre 1 más menos GH. ¿Por qué? Porque se deriva de que esta fórmula la obtengo cuando desarrollo la identidad de una forma canónica a través del diagrama en bloque. ¿Está claro? Yo aquí empiezo a expresar todas las maneras que nosotros ya vamos conociendo de cómo representar una función de transferencia y en qué oportunidad voy a resolver de una y otra manera, cuándo voy a usar un método matemático, cuándo voy a usar un método gráfico, y va a estar en función de cómo me entregan la función de transferencia. Fíjense esa superfunción de transferencia hermosa. Nosotros hemos dicho que la función de transferencia es YDS sobre RDS, pero al mismo tiempo, cuando estudiamos expansión en fracciones de parciales simples, ¿qué dijimos? Que el cociente entre dos polinomios, el polinomio del numerador y el polinomio del denominador, y no es otra cosa que PDS sobre QDS. ¿Y qué es eso? El polinomio del denominador es un polinomio de grado m sobre un polinomio de grado n, donde decíamos que m menos n tiene que ser distinto, y aquí teníamos un coeficiente b que iba a ser 0, distinto de 0, dependiendo cómo era el grado del polinomio de arriba con respecto al polinomio de abajo. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Verdad? Entonces esta es otra forma de presentar la función de transferencia. Y esta es más, aquí hay algo que yo dejé para que ustedes lo anoten y lo resuelvan si quieren. Pero en definitiva, cuando nosotros tenemos el cálculo analítico de las fracciones parciales simples, ¿qué es lo que me queda? No me queda a mí la sumatoria arriba y abajo. En definitiva, a mí, ¿qué es lo que hago yo? Porque yo voy a pasar una instancia más abajo donde sí la voy a usar ahora para diagramas de polos y ceros, que es un método gráfico. Pero cuando yo hago expansión de parcial, de funciones de fracción de parciales simples, ¿sí? Cuando yo hago la expansión de fracciones parciales, ¿qué es lo que hago? Yo al polinomio del numerador lo dejo como está, así.
no lo toco. Entonces sí lo dejo como la sumatoria de los términos del grado n hasta el grado 0, que es el término independiente este. Lo que modifico, que es factoreo el polinomio del denominador. ¿Para qué? Porque aquí están los polos y yo calculo el residuo con respecto a estos polos en fracciones parciales. Entonces, el resultado final, que lo puedo poner también, es la sumatoria arriba y la productoria de los S más P sub I. ¿Y por qué la productoria? Porque el factoreo de un polinomio no es nada más que el producto entre sus raíces. ¿Y qué es el producto entre sus raíces? Lo que acabo de mostrarle recién. El producto de sus raíces. ¿Por qué le muestro esta forma de representar? Que en definitiva no es otra cosa que factorear también el polinomio del numerador, porque para el método gráfico para el método gráfico de polos y cero a través del diagrama de polos y cero, sí necesito tenerlo factoriado. Si yo quiero resolverlo en forma gráfica, sí necesito factoriar el numerador. Si quiero resolverlo en forma analítica, no me hace falta. ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, si yo hago la conjunción de este ejemplo con el factoreo, no es otra cosa que la sumatoria, es la productoria de las raíces o de los ceros del numerador sobre la productoria de las raíces o polos del denominador, acompañado por K, que es la ganancia del sistema, donde Z sub I, o las raíces del numerador, a partir de ahora ya le dije que le vamos a llamar ceros, y las raíces del denominador, o P sub I, a partir de ahora se llaman polos. ¿Sí? Si yo factoreo el numerador, me da esto. Si yo factoreo el denominador, me da esto. Si yo no factoreo el numerador, me queda la sumatoria, que en definitiva es el resultado de la evaluación o el cálculo analítico de las fracciones parciales. La sumatoria del numerador sobre la productoria del denominador, que faltaría acá. ¿Estamos? Bien. Ahora, supongamos transferencia PDS. PDS, que es la función de transferencia de la planta. No es la función de transferencia del sistema completo, porque la función de transferencia del sistema completo es YDS, cuando está impactado por RDS. Supongamos que a mí me dan PDS, que es la función de transferencia de la planta, donde en el numerador tengo los gráficos, porque obviamente el método gráfico se basa justamente en realizar el diagrama de polos y cero. ¿Y qué significa el diagrama de polos y cero? Dibujar los polos y ceros dentro de un plano cartesiano establecido en el plano complejo de la ubicación de los polos y ceros. Obviamente, como estamos trabajando con la variable compleja S, ahora el nombre de mis ejes ya no es Y de T, R de T, F de T, no. Está referido a dos componentes, una componente real y una componente imaginaria, donde sigma es la componente real y J omega es la componente imaginaria. La componente real yo la dibujo en el eje de las abscisas y la componente imaginaria en el eje de las ordenadas, donde el eje de las abscisas es sigma y el eje de las ordenadas o eje real es J omega. ¿Está claro? Acá se dibuja la variable compleja. ¿Y cómo dibujo mi diagrama de polos y ceros? Y dibujando los ceros con un círculo donde corresponde, y dibujando los polos con un triángulo donde corresponde. Habíamos dicho nosotros, es muy sencillo determinar a través de un diagrama de polos y ceros cuando un sistema es estable o inestable. Nosotros lo hemos dicho al comienzo de la clase.
que un sistema es estable si y solo si sus polos son negativos. Si son negativos significa que en el origen no puede haber ninguno. ¿Por qué? Porque si ubica en el origen significa que está sobre el eje imaginario. Porque cero real está acá. Y yo dije que son negativos, no dije que son menores iguales a cero, son menores a cero. Entonces, si yo tengo un polo en el origen, mi sistema es inestable. Ahora, si yo tengo un polo a la derecha, no, ni hablar, es requete más inestable todavía. Bien, entonces yo lo primero que tengo que hacer es mirar el denominador y saber si el sistema es estable o inestable. Este sistema es estable porque tengo un polo en -1 y un polo en -8. No me importa si tengo 20 ceros positivos, podría ser S-2. Yo podría haber tenido el polo a la derecha, el cero a la derecha, no importa los ceros donde se ubiquen. Cómo acciona o reacciona el sistema un cero no importa, lo importante es que los polos sean negativos para arrancar. Luego, si hace falta, analizaremos la ubicación de los ceros. ¿Está claro? Pero sí o sí yo tengo que mirar los polos. Este sistema es estable. ¿Por qué? Porque empecemos a dibujar. Tengo un polo. Primero vamos a empezar con los ceros. Tengo un cero en -2. ¿Por qué? Porque 0 menos -2. Recuerden que la fórmula general es S menos S sub I. Y para que sea más, sí o sí tiene que ser -2. Tengo un polo en -1, lo gráfico con un triángulo. Tengo un polo en -8, lo gráfico con un triángulo. Pongo mi ganancia, que vale 4. ¿Y qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando? La entrada RDS, porque el sistema en su totalidad depende no solo de los polos y cero de la función de transferencia de la planta, sino de los polos y cero de la entrada. ¿Sí? ¿Y yo qué voy a dar como entrada? RDS, nada. Yo doy como entrada RDT, porque ¿dónde están definidas las funciones de singularidad, paso, escalón y rampa? En RDT. Ahora que transformada después me dé otra cosa, es otro tema. Mi RDT, mi RDS va a quedar determinado por mi RDT. Ahora, ustedes miran, profe, si yo a mí no me dijeron, porque acá no dice cuánto vale la RDT, entonces, ¿qué RDT tengo que presuponer para evaluarla como RDS dentro de mi sistema? Siempre vamos a evaluar el escalón o paso unitario. Y ahora ustedes me dirán por qué. Les paso a explicar, hacemos un paréntesis de la clase, les paso a explicar por qué. Yo les voy a dar gráficamente un ejemplo de cómo acciona una RDT, ya sea escalón, ya sea paso o impulso. Primero vamos a pasar por el impulso. Ustedes imagínense que del techo ponen un resorte y en la otra extremo del resorte ponen un ladrillo. O sea, ustedes tienen colgando un ladrillo desde el manuado a un resorte y un ladrillo. ¿Sí? Le están colgando un ladrillo. El ladrillo es el sistema. El ladrillo es el sistema. El ladrillo es la planta. Y mi dedo es la fuerza impulsora o RDT, que en este caso va a ser el impulso, delta de Dirac, que si ustedes se acuerdan cuando la analizaron y la vieron en la clase anterior, es un rectángulo con base delta de T. Si el delta de T yo lo hago muy chiquitito, para mantener la integral bajo el rectángulo igual a 1, al hacer la base chico yo tengo que irme a la altura hasta infinito. Si delta de T tiende a 0 para mantener la integral a 1, la altura tiende a infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía es el 100%. La altura va a ser la energía que yo le entrego al sistema. En un instante de tiempo le entrego el 100%. ¿Y qué es lo que hace el impulso? Hace esto. Mire, este es el ladrillo, y mi dedo es la fuerza del impulso. Acciona al 100% y se va. Entonces empieza a hacer esto el sistema. Descargo el 100% de la energía en un instante y se va. La fuerza excitadora, que es el impulso, se extingue.
Como nosotros no estamos en el vacío, el roce va a hacer lo suyo y esto va a oscilar hasta que el ladrillo quede quieto de nuevo. Si este experimento lo hiciésemos en el vacío, obviamente al no existir fuerza de roce, oscilaría eternamente. Está claro, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo está la fuerza impulsora delta de Dirac? Un instante. ¿Qué cantidad de energía entrega en ese instante? El 100%. ¿Y cuántas veces más lo vuelve a tocar el sistema? Nunca más, porque la fuerza se extinguió. El impulso unitario fue el 100% en ese instante y se extinguió. Entonces el sistema y vuelve al reposo. Es lo mismo que pasaría en el ejemplo del termotanque que vimos nosotros, que le echamos 100 litros de agua de golpe y no le echamos agua nunca más. Es echarle 100 litros de agua de golpe y no le echo agua nunca más. Entonces, si mi sistema reacciona para abrir la válvula y calentar el agua, independientemente, porque yo voy teniendo consumo, y el consumo puede ser mucho o poco, pero yo no le echo agua nunca más, entonces va a llegar un momento que la posición de la válvula se va a estabilizar. ¿Por qué? Porque le echo los 100 litros y no le vuelvo a echar nunca más agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Va a ir abriendo la válvula hasta que alcance la temperatura de nuevo del set point y va a quedar estable. ¿Por qué? Porque no le volví a echar agua nunca más. Otro ejemplo, supongamos que yo sea boxeador y me estoy preparando para pelear con Tyson. Y viene Tyson y me pega un súper bombazo, que si me levanto, lo como vivo, porque está el impulso unitario. El impulso unitario no acciona nunca más. Tiro una única vez en ese instante de tiempo los 100 litros, el empujón de energía y el trompadón. Si yo me levanto, soy un sistema estable. Y voy, lo busco y lo muelo a trompado a Tyson. Mentira, porque no me levanto. Yo no me levanto. No sé ustedes, pero yo no me levanto. Ahora, si no me levanto, obviamente yo no tengo la capacidad de reacción. Entonces, mi sistema es inestable. ¿Por qué? Porque el estado deseado es que yo esté de pie. El estado deseado es que yo tienda al reposo. O el estado deseado es que yo vuelva a calentar el tanque. Esa es una. Esa, dentro de todo, es un cambio abrupto, pero no es crítico. ¿Por qué? Porque la energía de excitación al sistema se extinguió, no lo toca más al sistema. Es lo mismo que Tyson me pegase una trompada y quedase quieto, frisado, y yo voy y le reviento a trompado. Yo como sistema no vuelvo a recibir nunca más una trompada de Tyson. Ese es el impulso. Ahora, ¿qué hace la rampa? La rampa, en el caso del ladrillo, ¿qué es la rampa? La rampa va subiendo de a poquito, hasta que se estabiliza en un valor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no sube de golpe, sube en forma paulatina una entrada de rampa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo al termotanque no le tiro los 100 litros de golpe. Le voy tirando los 100 litros de a poquito, muy de a poquito. Entonces, si se acuerdan, la banda integral, en la banda derivativa, ¿qué es lo que hacía? La temperatura iba subiendo y la válvula iba abriendo, la temperatura iba bajando y la válvula iba subiendo muy de a poquito. ¿Por qué? ¿Y por qué la temperatura va bajando en rampa? Porque le voy tirando de a poquito el agua al termotanque. Entonces yo le doy tiempo al sistema que reaccione. Es lo mismo que yo lo vaya empujando de a poquito al ladrillo. Y el ladrillo no se va a cortar nunca el resorte. ¿Por qué? Porque lo voy estabilizando. Es lo mismo que en el caso de la trompada de Tyson, que a mí me pegue una trompada despacito, yo me levanto, me reme el 100% de la energía, pero no en un instante como el impulso. Pero tampoco se extingue como el impulso, porque el impulso me dio el 100 y se fue. Aquí me pega y deja la mano. Me empuja un poquito más y es lo mismo que yo hago esto. Me pega, me empuja. No me hace esto. Me va empujando de a poquito. Entonces yo, sistema, tengo tiempo a reaccionar. Yo voy echando de a poquito el agua.
Entonces le voy dando tiempo al sistema. Ahora, ¿por qué el escalón no paso siempre el más estricto? Porque el ejemplo sería, supongamos que yo estoy acá y quiero llegar acá con el ladrillo. La rampa me va a ir empujando de a poco. El impulso me empuja y me deja. El paso me empuja de golpe y sostiene. Entrega el 100% de la energía y nunca la quita. Es como si yo estuviese echando, tener temperatura 100 litros de agua en forma continua. Profe, No es que, consulta, sí, disculpe la interrupción. En la rampa dijo que llega al 100% y se mantiene claro, de a poco, pero se mantiene cuando llega al 100%. claro, se mantiene. ¿Por qué? Porque lo que vos tiene pasos que va a ser el largo, la duración de la rampa. Y el paso interno también se mantiene, pero es repentino, al 100%. ¿Qué cosa? El paso interno también se mantiene, pero es repentino. Claro, se mantiene, pero es Claro. repentino. El 100% de la energía llega de golpe y no suelta como en el impulso. Bien. Llega donde llega la rampa, pero en un T muy chiquito, en un instante de tiempo. Llega al 100% en el instante que llegaría una delta de Dirac, pero no se extingue nunca. Entonces eso quiere decir que yo le tiro 100 litros de agua y no le dejo de tirar 100 litros de agua nunca. Al ladrillo no lo dejo de empujar nunca. Y es lo mismo que Tyson me pegue no sé, los kilogramos fuerza de su puño y nunca me lo saque de la cara. Si yo reacciono a esa trompa de Tyson, a pesar que me la siga así, soy Terminator. Bueno, en ese caso, el Terminator es el sistema que tiene la capacidad de reaccionar a una entrada extremadamente violenta, como lo que es el paso o escalón unitario. Todo sistema que reacciona bien a un paso o escalón unitario, porque es la misma, yo le digo, la rampa, y por supuesto que va a reaccionar mejor a un impulso. Entonces, por eso la función de excitación de un sistema siempre va a ser el paso o escalón unitario, porque es el más estresante para los sistemas. Si reacciona bien a ese, reacciona bien a cualquier entrada. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando a mí me dan una función de transferencia PDS, lo que me está faltando es entender mi RDS. Si a mí no me dan la RDS, yo voy a suponer que mi R de T es 1 sobre T. Por lo tanto, mi RDS es 1 sobre S. Ahora sí, el sistema está completo, pero no el diagrama de polos y ceros, porque el diagrama de polos y ceros que me representa Y de S tiene que estar representado PDS y RDS, escalón, en el origen. Y ustedes miran, profe, a ver, me acaba de decir que no puede haber ningún polo en el origen porque lo vuelve inestable. No, lo que yo dije es que no puede haber ningún polo en el escalón, en el origen de PDS. Porque si yo tengo un polo de la entrada, justamente lo diferencio con una cruz para decir, este no es un polo de la función de transferencia de la planta. Este es un polo de ¿qué? De la entrada R de S. Entonces yo ya sé que si veo una cruz en el origen quiere decir que es un polo, pero de la entrada. ¿Puedo tener más de un polo en la entrada? Quiero decir, ¿puedo tener más de un polo en el origen? Y que el sistema no sea inestable. Esa pregunta se la dejo para ustedes para que la contesten. Es una pregunta de examen. No se las voy a contestar yo. Perfecto. Ahora, este diagrama en bloque es el diagrama en bloque de YDS. ¿Por qué? Porque tengo el diagrama de polo de PDS y los polos de RDS. Ahora, a partir de ahora sí puedo empezar con mi expansión de fracciones parciales y empezar a trabajar. Yo ya sé que mi PDS, bueno, me falta un tema antes. Eso suponiendo, ¿por qué? Porque en el caso nuestro yo le di todo.
Yo le di la ganancia gamma. Para poder hacer el cálculo de residuos tengo que tener los ceros, los polos, la ganancia y la entrada. A partir de ahí, yo ya sé que la función de transferencia GDS sobre RDS es la ganancia por los ceros sobre los polos. Ahora el problema es, ¿qué pasa si yo desconozco la ganancia? Como esta función de transferencia de PDS. ¿Cómo hago para calcular la ganancia? Se basa en el conocimiento de la ganancia. Si yo no tengo la ganancia, no puedo obtener el residuo. Entonces, ¿cómo hago? Perfecto. Primero, defino cuál es mi RDT. Si yo no la tengo, si no me la dieron, la supongo que es 1 de T. Ahora me baso en el criterio de un sistema estable. ¿Cuándo un sistema es estable? ¿Cuándo un sistema es estable? Los polos son negativos, profe. Bien, desde el punto de vista de la función de transferencia. Yo voy a hacer de nuevo la pregunta. Me contestaste perfecto. Yo hice mal la pregunta. Conceptualmente, ¿cuándo un sistema es estable? Tiempo teniendo infinito, el error tiende a cero, ¿no? Perfecto, buenísimo. El error tiende a cero. ¿Cuál error? Entre la entrada y la salida. No te pregunto qué es el error. ¿Cuál error? ¿Todos los errores son iguales? No. La clase anterior vimos que todo sistema presenta dos estados. Sí, sí. El estado transitorio y el estacionario. Entonces, El transitorio es cuando el error es muy grande y el estacionario es cuando el error está tan pequeño que es casi igual a cero. Ustedes miran, ¿de qué depende la culminación del transitorio y el comienzo del estacionario? Eso depende del diseñador y de los que vimos nosotros como estrategia de control. Porque para mí, un error aceptable podría ser del 1%. Entonces, en el 1% del valor deseado, yo ya entro en estacionario. Y para ustedes puede ser totalmente inaceptable. Para ustedes, el estacionario comienza cuando el error es el 0,001% del valor deseado. ¿Está claro? Pero lo importante es que quedan marcados dos estados. El estado transitorio y el estado estacionario. Perfecto. Entonces, ¿cuál de los errores cuando t tiende a infinito? ¿Cuál es el más chico? El estacionario. Correcto. Entonces, el error en estado estacionario vale 0. ¿Se dan cuenta que es distinto de hablar de error en estado estacionario, de error en el estado transitorio o del error en general? Ahora nosotros vamos a hablar con más propiedad. Es correcto, el error en estado estacionario tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Excelente, ahí está el concepto. Entonces, cuando el error m significa, ¿cuándo vale 0 el error? ¿Cuándo el error es 0? Cuando el tiempo tiene infinito. Claro. No, ya lo hemos dicho. Cuando hay algo, ¿cuándo da algo error a 0? Cuando la entrada ¿Cómo? es igual a la salida. Correcto. En este caso, correcto, porque la entrada no es igual a la salida. ¿Qué es igual? El producto de RDS por PDS. También. Pero ¿qué es igual a qué? La entrada no es igual a la salida. La salida es igual a la entrada. Porque ¿qué comparo? ¿Salida con entrada o entrada con salida? Eso es concepto. Ajá, entonces, ¿cuándo el error es 0? no se tiene la entrada. Vuelvo de nuevo. Está parecido el concepto, vamos por ahí. Cuando la salida tiende a la entrada, el error tiende a 0. ¿Cuándo el error vale 0? Cuando la salida es igual a la entrada. Correcto, cuando la salida es igual a la entrada. Entonces, cuando la salida es igual a la entrada, ¿cuánto vale mi función de transferencia? 1. Sí, señor, ahí está. Un sistema es estable cuando la función de transferencia vale 1. ¿Por qué? Porque GDS
es igual a RDS. Y la división de dos números iguales, ¿cuánto me da? 1. Bien. Esa es la definición que nosotros veníamos charlando. Teóricamente, conceptualmente, eso es un sistema estable. Entonces, cuando yo le pregunté, y está muy bien, ¿cuándo un sistema es estable desde el punto de vista de la función de transferencia? Perfecto, los polos. ¿Cuándo un sistema es estable conceptualmente? Eso, cuando su función de transferencia vale 1 y el error en estado estacionario tiende a 0. ¿Por qué? Porque la función de transferencia solo vale 1 cuando la salida es igual a la entrada. Esta es la pregunta de examen. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos la clase grabada? Que yo les dije, pongan un asterisco enorme del teorema de valor final. ¿Por qué? Porque la ganancia, ¿dónde la estoy evaluando? ¿En el tiempo o en el plano, en los reales o en el plano complejo? ¿Con T o con S? La variable compleja S. ¿Dónde está la ganancia? En la función de transferencia. Y la función de transferencia, ¿dónde está representada? En el espacio de los complejos. Y entonces, ¿cómo hago yo? Porque digo que el error vale 0 cuando t tiene infinito. ¿Dónde está? Ajá. ¿Y K dónde está? En los complejos. Ajá. ¿Y qué me une T con S? La transformada de Laplace. La transformada de Laplace. ¿Y qué propiedad en particular? El teorema de valor final. ¿Qué te dice el teorema de valor final? Porque ¿qué variable tengo? Fíjense, ¿qué variable? Yo ya sé que acá la tengo que igualar a la función de transferencia igual a 1. Yo tengo igual a 1 acá. ¿Qué variable no conozco? S. ¿Verdad que sí? Porque yo le igualo a 1 a la función de transferencia. Queda todo esto igual a 1. Ajá. ¿Cuánto tiene que valer S? 1, 10, 1000, 1.000.000, 100.000. 1. Porque si esto vale 1, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Despejar K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, correcto. Pero ¿cuánto tiene que valer S para que yo pueda despejar K? 1, 10, 1.000.000, 800, 500, menos 7, menos 8, menos 20. ¿Cuánto tiene que valer S? Por teorema de valor final, que dice que el último valor de la función en el plano temporal, ¿sí? ¿Cómo, Eloísa? Que cuando S tiende a infinito, Ese tiene que valer 0. S tiene que valer 0. S no tiende a infinito. S tiende a infinito cuando T tiende a 0. Teorema de valor inicial. Y este es teorema de valor final. El teorema de valor final dice que el último valor de la función en el plano real, que es cuando t tiende a 0, tiende a infinito, es igual al primer valor en el plano complejo cuando s tiende a 0. Teorema de valor final. Entonces, cuando t tiende a infinito, s tiende a 0. Por eso se calcula así la ganancia. Por eso ese vale 0, no vale 1, no vale 100, no vale 1000, no vale 800, no vale 700, no vale 1000. No es un valor caprichoso ni arbitrario, porque el valor donde yo lo evalúo a S es en función del teorema del valor final. Cuando t tiende a infinito, S tiende a 0. Entonces, hago lo que le dijimos. Mi PDS, hago un diagrama en bloque, mi diagrama de polos y cero. Primero hago mi diagrama de polos y cero. ¿Y qué es lo que hago? Tengo un 0 en menos 2, un 0 en menos 3, un polo en menos 1, un polo en menos 4, un polo en menos 6, con una ganancia. Obviamente yo ya tengo una R de S, donde tengo un polo en S, y tengo mi ganancia que no la conozco. Yo no puedo resolver gráficamente los residuos si no conozco K, porque el método me pide K, ya lo van a ver. Entonces, para hacer K, que hemos medido igual a la función de transferencia. Sí, No. ¿me pregunta algo? Estoy siguiendo la clase.
Bien. Igualo la función de transferencia a 1 y la particularizo en S igual a C. La igualo a 1 y particularizo en 0, me queda acá por 0 más 2, etcétera, etcétera, y eso igual a acá por 2 más 3 sobre 1 más 4 más 1 por 4 por 6. Eso es igual a 6K sobre 24. Transpongo miembro, me queda acá 24 sobre 6, me queda acá igual a 4. Recién ahí estoy en condiciones de poder hacer el cálculo de los residuos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy amable. Ahora, muy bien, ahora sí, hagamos la expansión en residuos. Entonces tengo mi diagrama, no la vamos a hacer del ejemplo anterior, vamos a hacer un ejemplo completo y fíjense que normalmente este es más sencillo porque se la doy, le damos la K. Normalmente en los exámenes la K la tienen que calcular ustedes justamente para que hagan el ejercicio de calcular K y recuerden de bien. Pero supongamos que tengamos esta función de transferencia. Si yo no le di la entrada, presupongo que la entrada es el escalón unitario. Si el escalón unitario, su transforma de Laplace es 1 sobre S. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dedico a hacer el diagrama de polo y cero. Tengo un 0 en menos 1, tengo un 0 en menos 2, tengo un 0 en menos 4 y tengo un 0 en el origen. Me olvidé de poner la K vale 8, la ganancia vale 8 y tengo un escalón en el origen que es producto de la entrada. Tengo un polo en el origen de la entrada de escalón. Ahora sí estoy en condiciones de empezar a hacer la expansión en fracciones parciales y poder hacer el cálculo de residuos por método analítico. Perfecto. Pongamos cuánto vale Y de T. Yo sé que pongamos cuánto vale Y de S. Y de S es P de S, que es esto por R de S. Es P de S por R de S y eso no es otra cosa que Y de S es 8S1 sobre S más 2 por S más 4 por S, que es el polo de la entrada de escalón. Entonces, si yo lo quisiera hacer en forma analítica, lo puedo hacer, por supuesto. Yo tendría que hacer la expansión de fracciones parciales donde voy a tener el residuo del escalón sobre S. La distancia del resto del polo que le estoy calculando el residuo. Entonces, cuando yo calcule el residuo del escalón, va a ser la distancia de este aquí. Cuando calcule acá, va a ser de acá y acá. Y cuando calcule aquí, cuando calcule de menos 4, va a ser de menos 4 el polo del escalón y de menos 4 el 2. Ahora, la distancia es el módulo de un vector, entonces el valor absoluto, no hay distancias negativas. ¿Ok? Cuando yo hacía el cálculo analítico, el signo venía dado por el cálculo en sí. Acá el signo lo voy a ver de la siguiente manera. Una vez que yo tenga el resultado, como son distancias, siempre la distancia me va a dar un valor positivo. Entonces, para saber el signo verdadero del residuo, yo me paro sobre el polo al que estoy calculando el residuo y miro a la derecha, pero siempre sobre el eje real. Eje real, no me importa si tengo polos complejos. Sí, si tengo polos complejos, no importa. Yo miro todos los elementos que están sobre el eje real. Me paro sobre el polo, miro a la derecha y si tengo nula o par, el signo es positivo. Y si tengo impar, el signo es negativo. Entonces, ahora sí vamos a calcular los residuos. No es que lo deje sin hoja de cálculo para que trabaje. Entonces, ya teniendo la directiva de cómo calcular los residuos y teniendo el diagrama de polo y cero, vamos a hacer el cálculo del primer residuo, que es el residuo del escalón. El residuo del escalón. ¿Qué es lo que dice? El residuo de escalón es la distancia de los ceros, es K. ¿Cuánto vale K? 8. Por la distancia de los ceros al polo. ¿Cuántos ceros hay? Uno solo, entonces va a haber un factor por elemento. ¿Cuántos ceros hay? 1. ¿Cuántos factores voy a tener? 1. Obviamente tengo 2, porque si la cuento a la K, va a ser N más 1 por la K. Entonces 8 y la distancia que tengo del 0 al escalón, 1. Sobre la distancia del resto de los polos al polo en cuestión. La distancia de 4 al escalón es 4 y de 2 es 2. 4 y 2, 8. Sobre 8, 1. Sí, me paro y miro a la derecha, nulo, positivo. ¿Sí? Ahora me voy al cálculo del polo menos 2. Hago exactamente lo mismo. Arriba voy a tener K por la distancia de los ceros al polo. Tengo un solo polo, voy a tener dos factores. K por la distancia del polo. Y abajo también voy a tener un factor por polo extra. Tengo
la distancia de 4 a 2 y del origen a 2. Entonces me queda el residuo de menos 2 es K, que es 8, por la distancia del 0 al polo, que vale 1, sobre la distancia del polo menos 4 a menos 2 y el polo del origen a menos 2, que es 2. Esto es igual a 2. Me paro en el polo para saber el signo y miro a la derecha. 1, 2, par, positivo. Vamos con el cálculo de residuo al menos 4, es lo mismo. Es 8, que es la ganancia, por la distancia de los ceros al polo. 1, 2, 3. 8 por 3. Y la distancia de este polo al resto de los polos. Al polo del origen es 4 y al polo menos 2 es 2. 8 por 3, 24, sobre 8, 3. ¿Y por qué es menos 3? Me paro en el polo y miro a la derecha. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3. Signo negativo, porque tengo una cantidad de impar. Listo. Ahora sí yo ya puedo expandir en función de mis residuos las fracciones parciales. Entonces yo tengo residuo del escalón sobre el escalón, el residuo del menos 2 sobre el polo en menos 2, el residuo del menos 4 sobre el polo en menos 4, eso es igual a 1 sobre S sobre 2 más 2 sobre S más 2 menos 3 sobre S más 4. ¿Ok? Ahora, yo sé que eso es Y de S. Si yo quiero Y de T, tengo que aplicarle transformada inversa de Laplace. Obviamente, yo sé que por propiedad de linealidad, yo sé que esto va a ser transformada inversa de 1 sobre S sobre 2 por transformada inversa de 1 sobre S más 2, menos 3 por transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 4. Y la transformada inversa de 1 sobre S es 1, la transformada inversa de 1 sobre S más 2 es E a la menos 2t, entonces el segundo término es más 2 por E a la menos 2t, menos 3 por E a la menos 4t. ¿Sí? Ahora una cosa, algo interesante. Ya lo vamos a analizar analítica y gráficamente. Entonces lo que les decía, Y de t no es otra cosa que 1 más 2 a la menos 2t menos E a la menos 4t. Ahora les quiero mostrar algo. E a la menos 2t, si yo lo expreso sin el negativo, es 1 sobre E a la 2t. Y E a la menos 4t es 1 sobre E a la 4t. Cuando t tiende a infinito, este término va a tender a 0, porque si ustedes tienen 1 sobre E a la 2t con t infinito, 2 por infinito es infinito. E al infinito es infinito. 1 sobre infinito tiende a 0. 2 por 0, 0. Para este término pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando t tiende a infinito, este término y este término tienden al 0. Entonces, ¿el sistema cuánto tiende? A 1. ¿Y es correcto? Sí, porque la entrada ¿cuánto es? R de t. 1. ¿El escalón cuánto vale? 1. Entonces, si a usted el residuo del escalón le salió distinto de 1, ¡pum, goma! Mal. Porque cuando se extingan estos dos términos, siempre va a tender a 1. ¿Por qué? Porque 1 es el escalón. Y si tiende a 1 significa que el sistema es estable. Porque ¿cuál es la entrada en el tiempo? R de t igual a 1. Que yo cuando transformé en Laplace hice R de S igual a 1 sobre S. Y gráficamente es de la manera siguiente. Ya cuando busco la respuesta Y de t ya no estoy en el plano complejo. Porque Y de t está en el plano de los reales. Entonces grafico 1 de t. Ahí está lo que les digo yo. R de t vale 1. Ahí está. Tiende a 1. El segundo término va a tender a 0 cuando t tiende a infinito. ¿Por qué? Porque es una exponencial decreciente que no es que comience en 2. Para nosotros comienza en 2, viene desde arriba, cruza en 2, corta el eje de las ordenadas en 2 y tiende a 0. Y con menos 3 lo mismo, viene de abajo, corta el eje de las ordenadas en menos 3 y tiende a 0. Por lo tanto, la resultante tiende a 1. Si a ustedes el residuo le da distinto de 1, está mal calculado. Bueno, esa es la clase de la cátedra. ¿Alguna consulta? Perfecto. Perfecto. Los dejo que descansen, que tengan un hermoso día. Bueno, Feliz día, profesor. Feliz día.
un hermoso fin de, cuídense si Dios quiere, solo si Dios quiere, nos vemos.